Estamos a mitad del mes de marzo. La semana ha sido marcada por el luctuoso evento de la caída del avión en el Alto y los muertos que han sucedido en esto. Pero sobre todo ha impresionado esta muchedumbre que ha ido a asaltar los restos del avión a la búsqueda de dinero. Por hacerlo de esta manera en medio de muertos y heridos, y de verdad que esto ha chocado a muchísimos, pensando que es el resultado de la pobreza o es el resultado de una codicia humana que no se sacia, y entonces cualquier cosa lo hace, lo aprovecha hasta en medio de heridos y de muertos. De verdad una preocupación por esta situación. El resto de la semana está con los sólidos desafíos de una política que se prepara a las elecciones, con promesas electorales que ojalá que no sean un engaño en vez que una relación de sinceridad que comprende la verdadera necesidad del país. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria, llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos». Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5. Y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo, el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba.
Mientras tanto, sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo, se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto». Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. «Me dijo todo lo que he hecho». Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es, de veras, el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si meditamos y leemos con atención el Evangelio de Juan en el capítulo 4, que la liturgia hoy nos presenta, nos damos cuenta de unas incongruencias o unos detalles que nos hacen entender que estamos delante de un relato teológico y no de una crónica. Entonces, es como estar delante de una parábola que quiere hablarnos de la realidad de Dios y de la realidad humana. Hay un detalle que la liturgia salta, que es del versículo 4 del Evangelio de Juan. El Evangelio empieza en el versículo 5. En el versículo 4 se dice que Jesús tenía que ir por ahí. En realidad, el camino de Judea a Galilea, que en el versículo 1 se indica que necesitaba hacer Jesús, no pasa por este lugar que se llama Sícar, sino pasa más allá del Jordán. Era el camino que se tenía que hacer. Entonces, ¿por qué Jesús tenía que pasar por ahí? Esta es la primera pregunta que el que lee con el texto del Evangelio se hace. Si tenía que pasar de ahí, no era ciertamente porque el camino pasaba por ahí. Es que tenía que pasar ahí para encontrar a alguien, entonces para estar con alguna persona o en una realidad muy especial, y es la realidad que encuentra en esta persona. La segunda indicación, la mujer que va al pozo, es ciertamente el pozo de Jacob, famoso, pero es un pozo que está a 1 kilómetro afuera de del poblado. En realidad, en el poblado de Sícar había otros 2 pozos. ¿Por qué entonces la mujer va a tomar agua a 1 kilómetro de distancia de esto? Una tercera indicación, la hora, el mediodía. Esto nos suena muy fácil de entender, porque en la tradición de Israel, en la mañana eran las mujeres que iban al pozo y en la noche eran los hombres que iban al pozo. Y ahí era el lugar donde también se relacionaban, se construían relaciones, se hacían comercios. Pero esta mujer va al pozo al mediodía. En el Evangelio de Juan, él marca muchas veces la hora para indicar un evento especial. Y la indicación del Evangelio de que encontramos hoy es el mediodía. Le recordamos que el mediodía, lo subraya Juan, era la hora en que Cristo en la cruz habla que tiene sed. Interesante. Este Evangelio que habla de la sed, Jesús que en la cruz habla de la sed en la misma hora del mediodía. Como decirnos que esta realidad en que Jesús se hace agua viva es la realidad de la cual cargará la falta de agua viva de la humanidad en la cruz
para cambiarla él después en agua viva. Y entonces el agua de Jacob ya no servirá, no saciará. ¿Por qué? Porque ya no hay agua viva en el pozo de Jacob, hay agua estancada. La manera de vivir una religiosidad estética de forma externa que se estanca no es un agua que satisface no el corazón, satisface el espíritu. Será el agua viva de Cristo que invita a caminar en el estilo del espíritu para crecer en una relación que de verdad es vital con Dios, pero también vital en la relación con los demás. El cántaro vacío, el cántaro que la mujer lleva y que dejará al pozo cuando reconoce que Jesús es el que es capaz de darle un agua viva, de manantial, de vertiente, que entonces satisface. Y esto lo hace a partir de la sinceridad cuando Jesús le dice, tráeme marido. Y él le dirá, tengo 5 maridos. Y Jesús le dice, has contestado bien. Ha sido con sinceridad. Si no hacemos sinceridad en nuestro corazón delante de Dios, no logramos hacerla ni tampoco delante de los demás. Y la realidad de buscar cosas que saturan el corazón, que sacian el corazón, y de buscarlos de una manera falsa, confundida, esto no permite de verdad de saciar la sed. Vacíos que muchas veces llenan la vida de las personas. Bueno, un primer vacío seguramente es lo que otra página del Evangelio, sobre todo en Lucas, nos presenta. Pensar de saciar nuestra vida solo con lo que es la comida, y esto no es el corazón. Recordamos la primera tentación que leímos en el Evangelio de hace 2 domingos, que estas piedras se vuelvan pan, vivir para comer y hacer de todo esto lo que da un sentido de la vida, no es el camino. El otro vacío es el consumir la sexualidad que se manifiesta como algo que llena al momento el corazón, pero otra vez que deja el vacío hasta volverse no una expresión de amor, sino una expresión de adueñarse de la persona, del otro, y meterla a propio servicio, una sexualidad que distorsiona la relación. Otro vacío es el de que busca del saber la manera de controlar todo, porque tiene miedo de lo que es imprevisto, que lo pondrá en juego más afuera de las reglas. El vacío de los que se erigen solo con la ley en las relaciones, haciendo de las relaciones minimales que busca controlar a través de la misma ley, en un país donde no hay justicia o donde se enseña que la ley es la manera de obtener lo que uno quiere y de darle valor legal para obtenerlo. De verdad que es un desafío, un vacío que muchas veces acompaña nuestra manera de ser. Y el otro, el vacío del buscar relaciones de dominio, de poder, que siguen controlando todo y metiéndolo todo al propio servicio. Volvemos al domingo de las tentaciones. Aquí este pasaje nos engancha, pero aquí hacemos un paso más. Jesús te libera de todo esto y te invita a dejar ahí tu cántaro para empezar a construir relaciones nuevas y sinceras, haciendo sinceridad contigo, sinceridad con Jesús. De ahí serás capaz de sinceridad con los demás. La mujer dirá a los de Siquem, de Sicar, que es el pueblo de Siquem, en realidad en el Antiguo Testamento, dirá, me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ha sido sincera con Jesús, ha sido sincera con sí misma, ha sido sincera con los demás. A partir de esta sinceridad es capaz de entonces de construir relaciones nuevas. Que este domingo nos ayude a caminar en esta dirección, a hacer sinceridad para poder generar relaciones nuevas con nosotros, con los demás, con Dios. Buen domingo, buen camino. Estoy al pozo, Señor, y llevo mi cántaro pequeño, liviano porque vacío. Espero encontrarte ahí, cansado y solo, para que podamos hablar de agua que se cambia de estancada a corriente, que llena el alma hasta el fondo y se vuelve manantial de agua viva que refresca y aplaca toda sed. Vacío del cántaro.
vacío de una comida que no llena que el estómago, dejando el corazón vacío. Vacío del sexo, no satisface cuando se hace a sí mismo sobre el otro, o fantasía de una realidad sin rostro. Vacío que quiere el control de todo y ahoga a quien se acerca. Cántaro vacío en el hacerse dueño de personas. Vacío que busca el saber para vigilar el miedo de lo inesperado. Jarra vacía que busca lo bello de la realidad quedándose extraños como las imágenes, el arte y los sonidos que trastornan y me protegen de la misma realidad, como la orquesta del Titanic frente a la que me distraigo para no aceptar una realidad que se hunde. Jarrón vacío que intenta sanar con dar las culpas a todos los demás por el socavón que me remueve. Vacío que indaga detalles inútiles para no cambiar la realidad que saturan mis pensamientos y tiempos. Los 6 maridos del vacío que hay que llevar al pozo para tirarlos ahí delante de vos. Señor, que eres capaz de indicarme que esta es agua estancada, mientras vos me ofreces agua de manantial que invita al espíritu para que encuentre en mí un camino nuevo que surja de una realidad no ideal hecha por ti, capaz de arriesgar relaciones nuevas. Amén.